todos, no sé si ahí me escuchan. Sí, Bueno, perfecto. ya. Buenos días, mi nombre es Fátima Egas y vamos a hablar acerca de bronquiectasias del día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que las bronquiectasias son dilataciones anormales irreversibles de los bronquios y los bronquiolos. Estos se producen sobre todo en contexto de una infección e inflamación crónica. Se presentan alrededor, hablaba de una epidemiología, bueno, esto era más en Estados Unidos, de 139 casos por cada 100.000 personas. Sobre todo se presenta en extremos de la vida, niños menores de 5 años y personas mayores, ya les voy a explicar por qué, y sobre todo asociados a comorbilidades como bronquitis aguda, EPOC, fibrosis pulmonar, entre otros desórdenes que ya vamos a ver. Entonces tenemos que tener en cuenta factores de riesgo. Como les decía, una de las principales van a ser causas postinfecciosas. También hay alteraciones a nivel del aclaramiento mucociliar, los extremos de edad, como les decía, EPOC que ya les mencioné, también se asocia a deficiencias inmunes, enfermedades reumatológicas y déficit de alfa-1 antitripsina. Fisiopatológicamente, para producirse una bronquiectasia, lo que vamos a tener es que en el momento que hay un proceso infeccioso se va a producir una zona de inflamación a nivel de la vía aérea pequeña. Esta inflamación va a producir liberación de citoquinas y mediadores de inflamación, sobre todo las proteasas, que van a producir el daño de la pared, sobre todo en la vía aérea un poco más grande, produciendo la dilatación de los bronquios o bronquiectasias. Esta dilatación y va a haber más inflamación de la pared, igual en la vía aérea pequeña y un poco en la grande, y esta inflamación va a ser tal que va a producir ya un proceso obstructivo. Y si este proceso obstructivo ya se agranda, puede incluso afectar el resto de vía aérea y afectar también un poco el intersticio, produciendo una neumonía intersticial. Entonces, aquí tenemos dos esquemas, tanto del bronquio normal como el momento que hace, produce una bronquiectasia. Si vemos el bronquio normal, tiene su pared, tiene sus glándulas mucosas, tiene los cilios, aquí está una capa de moco y aquí está la luz bronquial. Entonces, lo que va a suceder, como les decía, va a haber un proceso inflamatorio, se van a agregar folículos linfoides y va a haber un engrosamiento de la mucosa con una disminución de la luz, y el daño justamente de las enzimas es lo que va a producir el daño a nivel de la pared del bronquio. Va a llevar a la dilatación bronquial formando la bronquiectasia. También hay otra forma de producir, en el momento que hay un proceso igual infeccioso o de otro tipo, que es inflamatorio, y hay agrandamiento de ganglios linfáticos que son periliares, pueden producir igualmente un proceso de obstrucción a nivel de los bronquios o bronquiolos y va a llevar a una bronquiectasia, incluso cuando los ganglios ya vuelvan a su normalidad. Entonces, esta inflamación, como les decía, uno de los principales procesos va a ser gracias a la infección, hasta en un 33% de casos, sobre todo por infecciones que pueden ser tipo aspergilos, micobacterias. Puede haber también anormalidades de los cilios, sobre todo asociado a síndromes como la discinesia ciliar primaria, o también llamado como síndrome de Cartagener, donde va a haber una inmovilidad de los cilios, por lo tanto va a haber una incapacidad para poder eliminar las secreciones. De ahí también podemos tener debilitamiento de las paredes de la vía aérea, sobre todo asociado a enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. También tenemos inflamación directa de las paredes por enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, sarcoidosis y lupus. Y también puede haber la acumulación de las secreciones, que es una de las principales en la parte de enfermedades que va a producir bronquiectasias, como la fibrosis quísticas, también procesos de aspiración o de obstrucción bronquial. Entonces, como les decía, lo que va a suceder es que, bueno, aquí tenemos, vamos a ver ahorita cortes tomográficos axiales de ventana pulmonar. Se va a producir un proceso de bronquiectasia o dilatación bronquial. Entonces, esto va a llevar a una inflamación de la pared de la vía aérea. Como vemos, aquí hay un engrosamiento, esta zona más hiperdensa, que va a ser una zona de inflamación de la vía aérea. Y esto, a su vez, va a producir un taponamiento mucoso que va a llevar a un proceso obstructivo, y esta obstrucción va a causar que haya una bronquiectasia, una dilatación bronquial más grande que la que había antes, y esto a su vez va a llevar nuevamente a que se produzca nuevo proceso de reinfección, de taponamiento, y va a llevar a la formación de una bronquiectasia mayor. Entonces es como un
Ciclo vicioso, tenemos la infección inicial, se produce el proceso inflamatorio, como les decía, liberadores de inflamación, va a producirse el daño a nivel de los cilios, la secreción mucosa y proceso obstructivo. Esto va a llevar a mayor colonización microbiana, sobre todo se habla de agentes como Haemophilus, influenza, pseudomonas, estafilococos, y esto va a llevar a dilatación bronquial y destrucción en sí de la pared y va a continuar el ciclo, produciendo en sí de lo que tenemos la vía aérea normal, va a producir bronquiectasias. Entonces el diagnóstico de bronquiectasias en la parte de imagen nos va a ser muy útil. Bueno, podemos verla también en la radiografía, ya les voy a mostrar cómo, pero también sobre todo a nivel de la tomografía. Entonces es importante fijarnos en 3 parámetros para buscar bronquiectasias. Hay que visualizar la vía aérea cerca de la pleura. Se habla que debería estar respetado por lo menos 1 centímetro de lo que corresponde al borde de la pleura respecto al parénquima, como en este caso de aquí. Entonces, el momento que nosotros veamos que hay la presencia de la vía aérea, aquí tenemos esta zona más hipodensa con esta zona hiperdensa que corresponde a la pared bronquial, podríamos decir que se trata de una bronquiectasia, y este respeto también debería ser a nivel de la pleura mediastinal. Otra manera de ver es también viendo la falta de disminución de la vía aérea. Lo normal que nosotros buscaríamos, por ejemplo, tenemos en este corte axial, en ventana pulmonar de una tomografía de tórax, en el campo pulmonar derecho, vemos que la vía aérea va de central a periférico, debería ir disminuyendo de calibre, como en esta imagen. Lo que va a suceder en las bronquiectasias es que se habla de un trayecto de por lo menos 2 centímetros que no disminuya de calibre la vía aérea. Y otra manera justamente es viendo el incremento de la relación bronquio-arteria, igual en un corte axial. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar donde vemos la relación bronquio-arteria que normalmente es de 1:1. Se habla en artículos que ya les voy a mostrar que puede ser hasta 1:3, incluso hablan de 1:5. Pero bueno, normalmente se toma el índice como 1:1. Aquí tenemos una ligera incremento a favor del bronquio en relación a la arteria, y justamente aquí tenemos un mayor incremento a nivel del bronquio en relación a la arteria, y esto se conoce como el signo del anillo de sello, donde el anillo va a ser justamente el bronquio y la perlita del anillo va a ser la arteria, como vemos aquí. Entonces, lo que les decía de estos estudios de la relación bronquio-arteria, aquí encontré 2 que justamente van a hablar de una relación de hasta 1.3 y hasta 1.5 en relación a 1. En ese estudio, sobre todo, tenía en cuenta que en adultos mayores hay que tener en cuenta que puede haber o puede parecer como bronquiectasias, pero esto no es en sí porque hay dilatación bronquial, sino porque la arteriola se va a producir un proceso de constricción, ya asociado a un proceso crónico degenerativo. Es importante dentro de la parte de tomografía que nos va a ayudar también la proyección de mínima intensidad para valorar mejor esta parte de la vía aérea, sobre todo asociando al voxel, que va a tener un valor más bajo de atenuación y nos va a permitir ver estructuras más hipodensas como la presencia de vidrio ilustrado, mosaico, las bronquiectasias y enfermedades quísticas. También se habla que podemos ver ya árbol biliar o zonas del páncreas. Entonces, en el rayo de X también podemos observar las bronquiectasias. En el caso, ya vamos a hablar mejor de los tipos, pero bueno, las bronquiectasias cilíndricas se van a ver como rieles de tren, como en este caso. Aquí tenemos unas rayos de X, estamos viendo el campo pulmonar derecho, y si vemos, vamos a ver como unas líneas más radiopacas y en la zona más radiolúcida en el centro. Y no sé quién está rayando, pero... Aquí tenemos, entonces, aquí tenemos unas líneas más radiopacas con una zona más radiolúcida en el centro. Acá tenemos otro ejemplo de radiografía, igual estamos viendo el campo pulmonar derecho, y vamos a ver igual unas líneas más radiopacas y un centro más radiolúcido que igual están formando este patrón como unas rieles de tren. Y un tercer ejemplo, igual tenemos las rayas de X de tórax, estamos viendo el campo pulmonar derecho y vemos igual unas zonas más radiopacas, son líneas paralelas con un centro radiolúcido que correspondería a bronquiectasias cilíndricas. Y otra forma de ver también es en forma de un anillo, sobre todo para las bronquiectasias varicóceas o quísticas. Entonces aquí tenemos igual unas rayas de X de tórax, estamos viendo el campo pulmonar derecho y nos llama la atención estas imágenes con un borde radiopaco y un centro un poquito más radiolúcido, que corresponderían a las zonas de bronquiectasias.
En la parte patológica, únicamente para mostrarles en un corte macroscópico, aquí estamos viendo la presencia de bronquiectasia, sobre todo a nivel del lóbulo inferior, y en la parte microscópica es importante tener en cuenta que se trata de un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. En la clínica de las bronquiectasias se va a caracterizar por la presencia de tos crónica, expectoración purulenta, infecciones recurrentes y la hemoptisis. Aquí, a manera de ejemplo, tenemos el caso de un paciente de 43 años, masculino, con fibrosis quística. Lo que nos caracteriza en este caso la fibrosis quística es la presencia de bronquiectasias cilíndricas y quísticas. Aquí tenemos un corte de, tenemos unos rayos X de tórax, está enfocado en el campo pulmonar izquierdo, en la parte superior, y vemos estas imágenes de bordes radiopacos un poco irregulares con un centro un poco más radiolúcido, que son alargadas y van desde el hilio hasta la periferia y que corresponden a bronquiectasias cilíndricas. Aquí vemos otra. Y si vemos en el corte coronal de tomografía, observamos igualmente las imágenes de los bronquios que tienen las paredes engrosadas, igual hay un poco de moco, y termina en como un fondo de saco que corresponde a una bronquiectasia quística. Igual pueden haber bronquiectasias cilíndricas. Y en este corte axial nuevamente volvemos a ver el signo del anillo de sello. Entonces, en la clasificación, como les decía, van a haber tres tipos. Las bronquiectasias cilíndricas, que también son bronquiectasias tubulares, las bronquiectasias varicosas, que son bronquiectasias de bordes irregulares con zonas de constricción y dilatación, y las bronquiectasias quísticas, que son con zonas dilatadas en formas redondas. Entonces tenemos las bronquiectasias cilíndricas, como les decía, son más bien de forma tubular. Aquí tenemos una proyección de mínima intensidad en un corte axial, donde vemos estas imágenes hipodensas que corresponden a las zonas de las bronquiectasias cilíndricas. Como vemos, salen desde el hilio hacia la periferia. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde vemos nuevamente el signo del anillo de sello, que es característico de este tipo de bronquiectasias, con el anillo, como les dije, dilatación del bronquio asociado a la arteria, en una relación mayor de 1. Acá tenemos otro corte tomográfico en ventana pulmonar, en corte axial, estamos viendo el campo pulmonar izquierdo, y vemos nuevamente una dilatación mayor del bronquio en relación a la arteria, forma el anillo de sello. Dentro de las bronquiectasias quísticas, estas van a tener una forma más sacular, sobre todo se presentan en fibrosis quística. Aquí tenemos nuevamente un corte axial de una proyección de mínima intensidad, donde observamos estas zonas hipodensas, bordeados de un halo más hiperdenso engrosado que corresponde a la pared de los bronquios, en los bronquiolos, perdón. Y aquí tenemos un corte axial donde vemos nuevamente las imágenes en forma sacular quística que corresponden a estas bronquiectasias quísticas. Aquí únicamente está un enfoque mayor, incluso hay nivel con líquido también. Y acá tenemos otro corte axial de otro paciente en ventana pulmonar. Igual vemos en el lóbulo inferior del lado izquierdo estas imágenes de bronquiectasias quísticas. Las bronquiectasias varicosas van a tener una forma irregular, se habla también en forma de collar de perlas. Aquí tenemos un corte axial en ventana en una proyección de mínima intensidad, donde vemos estas zonas hipodensas de paredes irregulares que corresponden a las bronquiectasias varicosas. Aquí tenemos un ejemplo, un corte axial en ventana pulmonar, donde vemos esta dilatación a nivel bronquial de esta zona más hipodensa con paredes hipodensas que son irregulares que corresponden a bronquiectasias varicosas. Y si hacemos un acercamiento de la misma imagen, se puede ver de mejor manera. También se pueden encontrar las enfermedades de forma mixta, las bronquiectasias. En este ejemplo, igual es otro paciente con fibrosis quística, vemos en un corte axial, aquí vemos una bronquiectasia de tipo más bien varicoso, asociadas a bronquiectasias quísticas que se pueden observar. Igual acá, igual hay cierto grado de taponamiento mucoide con engrosamiento de las paredes bronquiales. Entonces, tenemos una distribución para estas bronquiectasias, pueden ser de manera localizada o de manera difusa. De manera localizada vamos a tener, sobre todo a partir de infecciones. Aquí tenemos un corte axial, estamos observando el campo pulmonar derecho en ventana pulmonar. Y si vemos hay una dilatación en ese lado a nivel de los bronquiolos, que corresponde a una zona de bronquiectasia que fue a raíz de una infección. También pueden ser a partir de procesos de radiación, sobre todo por radioterapia, por cánceres. Aquí tenemos una bronquiectasia más bien de tipo cilíndrico
igual acá. También se pueden producir bronquiectasias a partir de cuerpos extraños. Tenemos en este corte tomográfico está un acercamiento a nivel de ventana pulmonar y vemos esta zona más hiperdensa, corresponde a la zona del cuerpo extraño y la presencia de bronquiectasias a su alrededor. En procesos neoplásicos igual se puede producir por un proceso obstructivo y se pueden formar igual bronquiectasias cilíndricas o de otros tipos. Igual pueden haber bronquiectasias congénitas que son únicamente localizadas, como vemos en este ejemplo, en ventana pulmonar, en campo pulmonar del lado izquierdo. También pueden haber bronquiectasias difusas, estas ya se asocian más a enfermedades sistémicas, como por ejemplo a nivel del lóbulo superior, que vamos a encontrar enfermedades como la fibrosis quística, tuberculosis, sarcoidosis. En el lóbulo medio podemos encontrar infecciones por micobacterias no tuberculosas, el complejo del Mycobacterium avium. A nivel del lóbulo inferior podemos encontrar sobre todo bronquiectasias asociadas a procesos infecciosos, a aspiración, que también es común, y también a otros procesos como inmunodeficiencia, discenesia ciliar primaria, bronquiolitis obliterans, fibrosis pulmonar. Y a nivel central, una de las principales enfermedades que vamos a ver es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. También puede asociarse a traqueobroncomegalia, también conocido como enfermedad de Muriel-Kuhn. Y también, bueno, fibrosis quística también puede localizarse a nivel central y el síndrome de Williams-Campbell. Entonces vamos a hablar rápidamente solo de la parte diferencial de estas enfermedades. Dentro de las bronquiectasias del lóbulo superior tenemos, como les decía, la fibrosis quística. Como sabemos, la fibrosis quística, bueno, es una enfermedad que se asocia a una alteración a nivel de los canales de cloro, donde no se va a producir una dilución correcta de las secreciones, por lo que hay taponamiento no solo a nivel, no hay una alteración solo a nivel bronquial o pulmonar, sino también a nivel de otros órganos, sobre todo el páncreas. Este se debe a una alteración del gen CFTR y mutación del F508. Y bueno, lo que vamos a tener sobre todo en la parte, enfocándonos en las bronquiectasias, van a ser bronquiectasias mixtas, sobre todo cilíndricas y quísticas, que pueden asociarse a volúmenes pulmonares normales o aumentados. Aquí tenemos un caso de un paciente varón de 19 años, donde tenemos unos rayos X de tórax, donde observamos la presencia de, bueno, un patrón un poco retículo nodular, y aquí si logramos ver, hay unas zonas más radiolúcidas con unas paredes más radiopacas que serían las zonas de bronquiectasias, en este caso bronquiectasias más cilíndricas, sería el signo de las rieles de tren. Y si vemos, aquí tenemos un corte axial, bueno, está enfocado únicamente en el campo pulmonar derecho, en la mitad anterior, y vemos la presencia de estas imágenes hipodensas con bordes irregulares, y vemos como un collarcito que corresponderían a las bronquiectasias de tipo varicoso que se ven sobre todo de aquí, y aquí tenemos una zona un poco quística. Otra enfermedad que podemos encontrar bronquiectasias en la parte superior es la tuberculosis. Como sabemos, la tuberculosis es una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel del mundo. Obviamente vamos a tener otros hallazgos para sospechar en esta, como ganes calcificados, suele haber disminución de volumen, sobre todo afectación en lóbulos superiores, pero se habla que las bronquiectasias en sí se producen en una tuberculosis activa postprimaria, y suelen ser bronquiectasias asimétricas que afectan sobre todo a lóbulos, como les dije, lóbulos superiores. Aquí tenemos el caso de un paciente masculino de 29 años que acudió por disminución de peso. Entonces tenemos un corte coronal, sería una proyección de mínima intensidad donde observamos una disminución de volumen a nivel del lóbulo superior del lado derecho, y asociado a la presencia de estas imágenes hipodensas que vemos que dependen del árbol bronquial, que corresponderían a bronquiectasias, que son sobre todo de tipo más bien cilíndrico y tienen zonas también más dilatadas. Otra de las enfermedades es la sarcoidosis. Como sabemos, es una enfermedad granulomatosa no calcificante que tiene otros hallazgos característicos como las adenopatías biliares que, bueno, ya hemos visto en otras charlas. Y aquí se pueden presentar bronquiectasias, pueden ser bronquiectasias mixtas, sobre todo se hablan de bronquiectasias cilíndricas y varicosas. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar, vemos la presencia justamente de, se llaman bronquiectasias cilíndricas, vemos el signo del anillo, asociados, bueno, a zonas de un poco de consolidación a nivel de campos pulmonares superiores. Si vemos en esta imagen, bueno, es del mismo paciente, si vamos un poco más abajo, ya vemos un poco de las bronquiectasias que tienen una forma más cilíndrica, y también se está asociando a la presencia de distorsión del parénquima pulmonar.
Acá tenemos un corte coronal en una proyección de mínima intensidad, donde observamos mejor el árbol traqueobronquial, y acá tenemos la presencia de bronquiectasias varicosas y un poco de bronquiectasias cilíndricas. De ahí tenemos bronquiectasias del lóbulo medio, y aquí una de las principales enfermedades va a ser la enfermedad por micobacterias atípicas. Hablamos del complejo Mycobacterium avium. Entonces, en este caso, lo que se va a producir, igual van a ser a veces bronquiectasias mixtas. Aquí tenemos un corte axial en proyección de mínima intensidad, donde vemos la presencia de estas imágenes a nivel saculares y también cilíndricas, que están encontrándose a nivel del lóbulo medio del campo pulmonar derecho, y también se están viendo a nivel de la língula. Son más bien como periliares. Y también vemos un poco de nódulos que pueden asociarse a la presencia justamente de un patrón en árbol en brote, que también sería característico de esta enfermedad. De ahí tenemos las bronquiectasias del lóbulo inferior, donde característicamente, justamente por la gravedad, se puede observar en procesos respirativos, sobre todo a nivel de secreciones gástricas, que es algo muy común de manera crónica. En este caso tenemos una paciente femenina de 69 años, vemos un corte axial de tomografía en ventana pulmonar a nivel de las bases de campos pulmonares, y vemos justamente nuevamente la imagen del anillo de sello, que son características de las bronquiectasias cilíndricas, con la dilatación del bronquio en relación a la arteriola que le acompaña. Además, un engrosamiento de las paredes bronquiales. Y aquí tenemos una imagen de la misma paciente y tenemos una proyección de mínima intensidad en corte coronal, donde observamos justamente la dilatación de los bronquios a nivel de los lóbulos, las zonas basales, zonas inferiores, que corresponderían a bronquiectasias cilíndricas. Otra de las enfermedades que afecta a nivel de los lóbulos inferiores corresponde a la discinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener. Como les decía, esta es una enfermedad que se caracteriza justamente de autosómica recesiva, se caracteriza por presentar cilios inmóviles, y esto lleva a tener infecciones respiratorias de repetición. En este caso, bueno, tenemos el caso de un paciente varón de 52 años. Si vemos aquí las rayos X de tórax, nos llama la atención, se ve como un situs inverso, hay una dextrocardia, y vemos la burbuja gástrica que se encuentra a nivel del cuadrante superior del lado derecho. Y si observamos a nivel de la tomografía en un corte axial en ventana pulmonar, volvemos a ver el ápex del corazón que está hacia el lado derecho, y observamos esta zona más hipodensa, un poco redondeada, que corresponde a una bronquiectasia quística. Vemos que está dependiendo de la vía aérea en sí. Y además vemos un patrón nodular con zonas más hiperdensas, que igual correspondería a un patrón en árbol en brote, que es otra característica de esta enfermedad. Otra de las enfermedades es la bronquiolitis obliterans. Esta básicamente se produce en pacientes post-trasplante del pulmón y se caracteriza por una disminución del volumen expiratorio. En este caso, tenemos un paciente masculino de 67 años que justamente fue trasplantado, y lo que observamos es justamente la presencia de, bueno, tenemos un corte axial, donde vemos la presencia de estas imágenes. La relación bronquio-arteria está alterada a favor del bronquio, y correspondería nuevamente a bronquiectasias cilíndricas con cierto engrosamiento de la pared bronquial. Además vemos unas zonas un poquito, bueno, se ve apenitas como unas zonas más hiperdensas y hipodensas de un patrón en mosaico. También podemos encontrar inmunodeficiencias, donde vemos bronquiectasias de predominio en lóbulos inferiores. Estas básicamente se producen van a producir infecciones repetidas que van a dar un daño estructural, engrosamiento bronquial, y va a llevar a las bronquiectasias. Tenemos un caso de una paciente femenina de 38 años con una inmunodeficiencia variable común, donde aquí tenemos un corte tomográfico en ventana, corte axial, es una proyección de mínima intensidad, y observamos la presencia de estas zonas hipodensas con un engrosamiento de la pared bronquial, que corresponden justamente a las bronquiectasias quísticas, y además se asocia justamente a un patrón en mosaico que seguramente es por atrapamiento aéreo. En la fibrosis pulmonar también podemos encontrar la presencia de bronquiectasias, sobre todo bronquiectasias por tracción. Como vimos en la fibrosis pulmonar, se caracteriza justamente por el patrón a nivel intersticiales del
de neumonía intersticial usual, como vimos en otras charlas, con una panalización a nivel de zonas, sobre todo, esa ápico-basal, sobre todo en zonas subpleurales asociadas a reticulación y vidrio esmerilado, y nos llaman la atención estas imágenes hipodensas a nivel del árbol bronquial, a nivel de los bronquiolos, que son bronquiectasias. En este caso son bronquiectasias por tracción, que tienen más bien como una forma más varicosa, igual en el corte sagital. Dentro de las bronquiectasias centrales, como les decía, la principal de las enfermedades que vemos aquí es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se asocia justamente a la presencia del aspergillus. Es una inflamación crónica de las vías respiratorias que produce un daño y remodelación de la misma, y se caracteriza por la presencia de tapones mucoides que se van a ver como hiperdensos. Va a tener asociado a la presencia de asma, se necesita una prueba cutánea positiva para aspergillus, y se asocia también a la presencia de infiltrados pulmonares y las bronquiectasias centrales. En este caso tenemos un corte, es una rayos X de tórax, donde vemos estas imágenes más radiopacas que dependen del árbol bronquial, que corresponden a un signo característico de esta enfermedad, que es el signo del dedo de guante, que justamente se produce por la obstrucción mucoide a nivel de los bronquiolos. Si vemos acá, es un acercamiento de la misma imagen, y estas son las más radiopacas que se encuentran aquí. Y aquí vemos en tomografía, igualmente se ve mejor el signo. Aquí tenemos en un corte axial, en ventana mediastínica, y en este caso, la imagen de esta bronquiectasia del signo del dedo de guante, y está un poco calcificada también. Aquí tenemos otro caso, aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde vemos justamente la ectasia a nivel de los bronquiolos con ocupación mucoide, que son estas imágenes más hiperdensas, redondeadas, que corresponderían a unas bronquiectasias quísticas. Igual acá, estas son más hipodensas con paredes bronquiales engrosadas. Acá tenemos en cambio una proyección de máxima intensidad en ventana mediastinal, donde observamos la presencia de estas zonas más hiperdensas que corresponden a las bronquiectasias. Se dice que se ven más hiperdensas incluso porque el aspergillus tiene gran cantidad de hierro y manganeso, y eso permite observarle mejor en estas proyecciones. Acá tenemos igual en un corte coronal, en una proyección de máxima intensidad, igual vemos las bronquiectasias que sobre todo están centrales, pero también se tienden a irse hacia las zonas superiores. Otras enfermedades tenemos como la traqueobroncomegalia. Esta enfermedad se caracteriza justamente, como su nombre lo dice, por un aumento de tamaño a nivel de la tráquea y a nivel de los bronquios. Se manifiesta sobre todo entre los 30 a los 40 años. Se caracteriza por la presencia de infecciones recurrentes, y vamos a ver justamente la tráquea y los bronquios dilatados, como les decía. Aquí tenemos, también se la conoce como enfermedad de Meniere-Kuhn. Y tenemos un paciente masculino de 49 años que acudió por cuadro de neumonía recurrente. Aquí tenemos un corte axial, es una proyección de mínima intensidad, donde vemos ya dilatación de los bronquios y también, de los bronquialos, produciendo bronquiectasias de tipo mixto. Acá tenemos un corte coronal igual de proyección de mínima intensidad, donde vemos ya dilatación de la tráquea, igualmente de los bronquios. Otro de los síndromes es el síndrome de William Campbell. Este síndrome se produce por una deficiencia de cartílago a nivel de los bronquios y se asocia a la presencia de neumonías, tos y bronquiectasias. Aquí tenemos el caso de un paciente masculino de 50 años con neumonía recurrente y tos. Y vamos a ver en un corte axial en ventana pulmonar, donde observamos la presencia de estas imágenes más hipodensas, media redondeadas, que corresponden a bronquiectasias quísticas, que si vemos están de predominio más bien a nivel central. Acá tenemos otro corte axial en ventana pulmonar del mismo paciente. Igual volvemos a ver estas imágenes de bronquiectasias quísticas. Y aquí tenemos en un corte coronal, donde observamos una proyección de mínima intensidad, y podemos ver mejor en la distribución de estas imágenes hipodensas de estas bronquiectasias, que dependen justamente del árbol de la vía aérea, que se encuentran sobre todo de predominio hacia la zona central. Tenemos otras bronquiectasias que también podemos encontrar, asociados sobre todo, como les decía, al momento que nosotros tenemos cáncer y hay un proceso de radioterapia, pueden producir como secuela la presencia de dilatación de los bronquios asociados a procesos consolidativos. También en el caso del síndrome de estrés respiratorio del adulto, en un inicio se va a producir una fase exudativa con la producción de
vidrio deslustrado de consolidación, pero posteriormente puede asociarse a bronquiectasias, sobre todo por tracción, por procesos de fibrosis. Aquí, como vemos, hay bronquiectasias de forma cilíndrica, que si vemos en el mismo paciente, posteriormente hay mayor fibrosis y hay zonas, bueno, de vidrio deslustrado, zonas de consolidación, y hay igual son bronquiectasias por tracción y ya son bronquiectasias también de forma varicosa. También en casos de tromboembolia pulmonar crónica, también se podría ver la presencia de bronquiectasias. En este caso tenemos una reconstrucción. Vemos, bueno, en ventana mediastinal, vemos el dilatado de la cámara cardíaca derecha y dilatación de la arteria pulmonar. Y en este corte axial estamos viendo la zona basal de los lóbulos inferiores en ventana pulmonar y vemos justamente otra vez el signo del anillo de sello asociado a las bronquiectasias. Entonces, como conclusiones, hay que tener en cuenta que la bronquiectasia es una dilatación bronquial irreversible que generalmente va a resultar de un patrón repetido de infección, inflamación y lesión. No nos olvidemos que es un círculo vicioso que se produce de estas. La tomografía nos va a ser muy útil para identificarlas, sobre todo, bueno, tenemos ayuda como la proyección de mínima intensidad. Es importante saber los 3 tipos morfológicos que hay, sin embargo, lo importante es reconocerlas. Y hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, que se va a basar también un poco en la ubicación y en la distribución de las mismas y asociados a otros hallazgos. Sin embargo, bueno, no podemos olvidarnos que únicamente somos un apoyo para el clínico y tenemos que describir bronquiectasias cuando las vemos. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas.